última clase en la que vamos a dar contenido y en esta clase vamos a dar básicamente lo que es un testeo, por qué los testeos son importantes y cómo realizar uno para poder hacer nuestra actividad de la semana 2. Entonces, un testeo es básicamente tener una hipótesis que yo quiero validar. O sea que suponiendo que nuestro prototipo sea una hipótesis, una vez que nosotros hacemos un testeo, que es básicamente como que un examen para el prototipo, no un examen para el usuario, eh, es una actividad en donde nosotros evaluamos si nuestra hipótesis funciona o no, o cómo nuestra hipótesis se desarrolla junto al usuario. Entonces, ¿para qué nosotros testeamos realmente? Y hay varios, quiero recordarles de que hay varios tipos de testeos, pero que el más común es el testeo de usabilidad. Pero de todas maneras, ¿por qué nosotros testeamos? Es para lo siguiente, que es descubrir problemas, de repente ver si durante el testeo surgen oportunidades, porque muchas veces durante un testeo el usuario nos comenta cosas de las que nosotros no teníamos ni idea, y de las que podemos sacar varias oportunidades que después podemos agregar al diseño o al negocio también. Y también para aprender, porque eso es lo que nosotros estamos logrando. De nuevo, nosotros no queremos un prototipo que sea perfecto, tampoco nos tenemos que sentir mal si de repente el prototipo resulta ser que no es lo ideal. O sea que si de repente el usuario termina no entendiendo absolutamente nada, eso es bueno, porque entonces con el testeo nosotros sabemos eso y es bueno de que no se haya lanzado a producción. Entonces tenemos como que un stop que nos dice, bueno, esto hay que rever y hay que seguir investigando para poder ver cómo tener un producto exitoso, que los usuarios puedan entender. Entonces, vamos a ir a los pasos para un buen testeo. Y de nuevo es así una pequeña pincelada de lo que ustedes tendrían que hacer en caso de que quieran testear algo. Lo primero es siempre planificar, porque si yo quiero hacer un testeo, lo que yo tendría que hacer en la primera instancia es realizar un guión. Y ahora yo no les voy a decir cómo exactamente ustedes tienen que realizar un guión, porque los guiones dependen de cada situación, pero lo que siempre yo voy a tener en un guión son las tareas. O sea, de que además de un prototipo, además de un usuario que tiene que ir acorde, yo necesito saber cuáles son las tareas que necesito testear en mi prototipo. Entonces, una vez que yo defina las tareas, estoy mucho más seguro o segura de lo que voy a testear, y como que es más fácil porque le estoy dando nombre a esta acción abstracta, y ya puedo empezar a medir si es que, bueno, ya sé qué es exactamente lo que voy a testear. Y acompañado de esas tareas, normalmente lo que nosotros también agregamos al guión es una lista de escenarios. O sea, de que para cada tarea yo necesito ponerle en contexto al usuario, porque al usuario yo no le puedo tirar nada más un prototipo y decirle, bueno, ¿qué te parece? Sino que yo necesito que ellos entiendan la situación en la que están. Muy pocas veces capaz me tengo que callar y observar nada más así cuando le lanzo algo al usuario, pero normalmente lo que nosotros hacemos es crear escenarios para que el usuario se pueda sentir más cómodo y realmente se pueda desenvolver como lo haría en una situación real. Entonces, crear escenarios a la par de las tareas es algo muy importante para el guión. Y lo último es de que cuando nosotros hacemos un guión, normalmente lo que queremos hacer no es algo que tenemos que cumplir nada más. O sea que nosotros no hacemos un guión por hacer,
sino que hacemos un guión que nos sirva a nosotros de guía. Y cuando nosotros hacemos de nuevo un documento para nosotros, ahí hay una libertad inmensa de cosas que yo puedo utilizar. O sea que si yo necesito de repente tener a mano mis objetivos y necesito que estén en un lugar determinado porque así me va a ser más fácil, entonces eso está completamente bien. Y voy a seguir repitiendo esto de que es que no hay realmente reglas sobre cómo hacer un guión o sobre cómo no hacer un guión. Hay recomendaciones que es lo que más o menos les estoy enseñando ahora. Entonces, si yo necesito poner las tareas de cierta forma porque a mí me es más fácil y se entiende, entonces lo hago de esa manera. Si necesito poner cosas que yo asumo o de repente necesito medir algunas cosas en específico que de repente el equipo de ingeniería me pidió, eso también agrego al guión. Entonces como que empieza a ser un documento en el que yo tengo que considerar de que tiene que ser una autoayuda para mí, pero también otras personas tienen que poder interrumpir, leer y usar. Bueno, lo siguiente es el reclutamiento, que es que yo siempre tengo que pensar en cómo yo voy a reclutar a los usuarios. De repente puedo irme a lo que vendría a ser mi network o a lo que vendrían a ser las personas que yo conozco. En muchas empresas se utiliza un presupuesto para hacer un llamado de repente, para tener incentivos. De repente se suelen usar gift cards de Amazon o para cafés y cuestiones así. Y para preguntarle a la gente si me puedes dar un poquito de tu tiempo y nosotros te damos una gift card después, que son cosas muy comunes cuando se realizan este tipo de estudios. De repente, si no hay mucho presupuesto o si yo tengo problemas para conseguir, em, podemos usar como último recurso personas que están en la oficina, que no necesariamente tienen contacto con esa parte del prototipo que nosotros estamos creando para ver. Lo ideal siempre es conseguir un usuario que, por supuesto, sea el usuario ideal, ¿verdad? Porque de nuevo, como habíamos dicho en otra clase, si yo estoy diseñando algo para niños, no me voy a ir con un adulto mayor, ¿verdad? O viceversa. Entonces, lo tercero que hay que tener en cuenta es de que hay que diseñar el protocolo. Además de la guía, hay que diseñar también el prototipo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un testeo, siempre nos tenemos que fijar en que el prototipo funcione de la manera en la que tiene que funcionar. O sea, que las cosas cuando yo hago clic en el prototipo y cuando empiezo a hacer acciones que realmente me lleven a los lugares a los que tienen que ser. Normalmente nosotros hacemos lo siguiente, es de que tenemos un testeo previo, que es como el testeo beta, en donde empiezan a surgir cositas o detallitos que no tuvimos en cuenta. Entonces, una vez que terminamos ese primer testeo, no es que seguimos con los testeos que siguen, sino que nos tomamos un tiempo para arreglar el prototipo. Y así podemos iterar y mejorar en caso de que nos hayamos confundido o en caso de que surja alguna cuestión que necesitamos de tener en cuenta. Y por último, una vez que terminamos el prototipo, lo que nosotros hacemos normalmente es un reporte para evaluar toda la información que tuvimos. Normalmente, y no siempre realmente, es de que nosotros filmamos cuando la gente tiene el celular en la mano o de repente filmamos también la pantalla o cuando hacemos de repente llamados en Zoom, ¿verdad? Le filmamos a la persona. Si es algo físico, o sea que si yo estoy al lado de la persona que está testeando, es mucho más fácil para mí leer la información corporal que tiene o las expresiones que tiene, ¿verdad? Es mucho más difícil hacer eso de forma remota, pero de todas maneras se puede lograr. Lo que sí es que nosotros, toda esa información que producimos y grabamos, después tenemos que analizar y usar los ejercicios que nosotros creamos correspondientes para poder después iterar en el prototipo y hacer los cambios que necesitamos.
Entonces, después de todos los testeos, yo analizo todas las notas que voy tomando, em, y reveo las grabaciones que tuve y ahí saco mis conclusiones. Y de nuevo, yo puedo empezar a analizar lo que vendrían a ser cómo resolver problemas, porque también a medida de que yo hago un testeo le puedo hacer preguntas a un usuario, tanto como sí, tanto como no, depende de lo que yo necesite. Pero siempre recordarse de que nosotros no podemos ser una guía del prototipo, porque lo que nosotros queremos es acercarnos lo más que podamos hacia un ambiente que sea lo más cercano a lo que va a ser en la realidad. Entonces, si nosotros actuamos como de repente un guía o una ayuda para el usuario, eso no nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos que la información sea lo más cercana posible a la realidad. Entonces, si bien estamos ahí para darle seguridad al usuario, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros a ellos no es que les estamos midiendo nada, sino que estamos midiendo el prototipo, y que si tienen preguntas nos pueden hacer, ¿verdad? Porque suele suceder de que las personas piensan de que le estamos evaluando a ellas cuando en realidad le estamos evaluando al prototipo. Entonces hay que cuidar siempre ese lado más humano cuando nosotros hacemos estas cositas, porque la gente se puede intimidar fácilmente. Pero lo que sí es que al final podemos realizar un reporte de acuerdo a todas los puntos que nosotros vimos que nos llamaron la atención, o notas que nosotros querramos hacer de nuevo para poner en un pizarrón en nuestra cabeza en un reporte, que es lo que yo les voy a pedir para la actividad final. Entonces, tips para un testeo, para un buen testeo. Primero, siempre hacer sentir cómodo al usuario, ¿verdad? La persona a la que vamos a testear, porque de repente no todo el mundo hizo o está acostumbrado a testear prototipos de esa manera, pero es bueno explicarles quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué es lo que vamos a hacer, y que no vamos a ponerle una nota a ellos. Nosotros queremos que ellos sean totalmente honestos con nosotros sobre el prototipo que le vamos a mostrar. Lo segundo es nunca interrumpir cuando alguien está hablando, porque normalmente son personas extrañas, ¿verdad? De repente ellos no quieren tampoco, em, de repente cuando tienen comentarios negativos, como que no quieren decirnos o no saben cómo decirnos. Entonces nosotros tenemos que tratar de nunca interrumpir cuando alguien está hablando y tratar de ser así bien abiertos y decirle a las personas que si hay comentarios negativos, justamente eso es lo que queremos, y que se explayen. De repente, si alguien dice esto no me gusta, y nosotros tenemos que preguntarle, bueno, pero ¿por qué sería? ¿Me puedes explicar bien más o menos por qué o qué no te gusta? O hacerme entender qué es lo que pasa, ¿verdad? De esa manera. Y tercero es de que, bueno, somos guías, no actores, en el sentido de que nosotros somos guías para el testeo, no para el prototipo. Entonces, para que no se confunda eso, siempre somos guías del testeo, no del prototipo. Entonces siempre es para hacer sentir cómoda a la persona, tratar de mostrarle las tareas, plantear los escenarios, pero nunca decirle, hace clic acá, o si haces clic acá, esto va a pasar, porque eso es lo que tenemos que evitar hacer, porque estamos manchando la información que vamos a recibir, porque no va a ser información honesta. Entonces, tampoco tenemos que hacer las tareas por los usuarios, porque nosotros no estamos tratando de sumar tareas bien hechas, entre comillas, sino que estamos tratando de analizar el prototipo. Pero de todas maneras, estos tips como que suenan muy obvios de repente, pero si ustedes alguna vez hacen un testeo, van a ver cómo de repente cuando la gente no entiende algo, nosotros le queremos decir, uy, hace clic ahí, ¿verdad? Porque para nosotros sí es obvio, pero capaz para la persona
que no realizó el prototipo y no diseñó el prototipo no sea algo tan obvio. Entonces nosotros como que tenemos que pelear un poquito ahí con nuestro ego y callarnos porque no le podemos decir sí, hace clic acá. Bueno, entonces esa es la información que yo les puedo compartir para realizar un buen testeo. Y vamos a la actividad 3, que es el testeo y un reporte. Y les voy a desglosar un poquito lo que tienen que hacer. Lo primero es elegir una persona con la que testear el proyecto de la cafetería. Preparar sus prototipos, que de nuevo no es necesario que sean de alta fidelidad, pero sí tienen que ser cliqueables, como nosotros vimos cómo hacer en Figma, que es bastante sencillo. Tiene que ser un prototipo que no sea de alta fidelidad, pero si ustedes quieren hacer uno de alta fidelidad, pueden también intentar. Lo siguiente es testear y tomar notas o grabar, que siempre cuando graban recuérdense de pedir permiso, no sean maleducados y graben sin pedir permiso. Y les voy a decir de que no necesitan hacer un guión. Yo no les voy a pedir el guión, les voy a pedir el reporte. Entonces el reporte lo que va a tener es preparar cosas que necesitan mejorar, que ustedes se dieron cuenta durante el testeo. Y la razón por la que yo no les doy un guión como tarea es porque sé que muchos de ustedes probablemente no van a hacer el guión de todas maneras, y yo necesito que no hagan el guión para que se choquen contra la pared un poquito cuando hagan el testeo y se den cuenta de por qué nosotros necesitamos hacer un guión siempre. Entonces, bueno, ya saben, no es necesario que hagan el guión. Si quieren pueden hacer y me pueden agregar junto al reporte también, pero solamente les voy a pedir que hagan un reporte del testeo. Ahora sí me preguntan, bueno, ¿cómo tiene que estar formateado ese reporte? Ese reporte solamente tiene que ser una lista de puntos de las cosas a mejorar, de las cosas que aprendieron y de las oportunidades o cositas o comentarios que ustedes tienen o tuvieron durante el testeo. Puede ser también comentarios del usuario mismo, pero a mí me gustaría ver una racionalización de ese proceso que tuvieron. Entonces, no solamente algo así cortito y conciso, sino algo un poquito más explayado de, bueno, pasó esto y yo creo que esto se podría mejorar porque X o X razón. Entonces es algo más digerido. Pero de nuevo, lo que yo necesito es de que ustedes hagan el testeo y el reporte, no necesariamente el guión, pero si quieren pueden agregar también. Entonces esta es la actividad que vamos a tener. Estamos entonces.